¿Qué tal, amigos, seguidores del canal Oscar Rito en YouTube Modo Radio? ¿Cómo están ustedes? Sábado 1 de mayo 2021. Pandemia, cuarentena, confinamiento. Palabras que se conjugan a cada rato, día a día. Además de cuídate, no salgas de casa si no es necesario. Lávate las manos a cada rato, ponte mascarilla. Pero nos estamos acostumbrando a escuchar esto. Es porque es necesario. Estamos en el capítulo 40 de personajes de la nueva ola chilena. Así ha pasado el tiempo y así nos hemos entretenido y así seguimos. Como les dije en el final del programa anterior, ya también estamos siendo escuchados en Radio FM. Radio Fiesta Latina 92.5 FM de la región de Malleco, la Araucanía, Renaico específicamente. Así que cada día nos crecen más los pantalones, eso está bien. Eso habla de madurez, eso habla de que hay un gusto de parte de ustedes de disfrutar el programa. Así que, contentos por ello, vamos a comenzar como es habitual con un hermoso pensamiento. El costo de vivir. Es imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que un amor nos abandone, sin que nadie de la familia fallezca, sin equivocarse en un negocio. Sin embargo, lo importante no es lo que suceda, sino cómo se reacciona. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido, incapaz de volver a volar. Por eso que ante una caída, ante un fracaso, ante una pérdida de un familiar, debemos seguir adelante, porque la vida continúa. Tenemos una gran cantidad de comentarios que leer. Han tenido un notable aumento, lo que significa que nos estamos decidiendo a hablar. Aquellos que incluso no opinaban, ya están opinando. Significa que estamos avanzando. Vamos al primer comentario. Luis Cancino Espinosa nos dice: Oscar, felicidades una vez más. Un abrazo. ¿Qué te digo del programa? Que son todos excelentes. Alguien recordó la radio Cronos. Claro, sí, mi padre ahí escuchaba la hora cuando nos íbamos a la playa, a las 6 de la mañana. Qué hermoso, yo escuchaba la radio Candelaria a don Aquiles Montalva. A las 11 de la noche estábamos en familia y nos pilló el terremoto del 71. Una idea. Cuando salgamos de esta pandemia nos podríamos juntar todos a celebrar un aniversario del programa, aunque sea el número 500 o 1000. Sería hermoso compartir. Un abrazo y bendiciones. Luis Cancino, qué gran idea. Ojalá cuando podamos decir que esta pandemia terminó, podamos juntarnos, conocernos físicamente y disfrutar de un brindis, por ejemplo, con todos los que están siguiendo el programa Personajes de la Nueva Ola Chilena. Un abrazo, Luis. Tremenda idea. Y del comentario de Luis Cancino nos vamos al anecdotario de la Nueva Ola. Esta vez los sobrenombres. ¿Se acuerdan los que se peinaban con la partidura al medio? Le decíamos cabeza de marraqueta o cabeza de libro. Los que tenían las piernas arqueadas le decíamos patas de alicate o ¿dónde dejaste el caballo? Y nadie se enojaba, y nadie iba al psicólogo, y nadie acusaba de bullying. Los que bebían más de la cuenta le decíamos garganta de lata por el personaje de Condorito. Flor de sobrenombres, ¿ah? Y vamos al cantante. La primera canción
con nombre de hombre de esta semana, ya en su tercera edición, es Martín. Martín tenía un violín. Entre los intérpretes, Antonio Prieto. La historia de Martín: tenía un violín, decía, pero nunca lo tocaba. Él estaba enamorado de Raquel y ella solamente lo miraba, pero era una mujer cruel y le decía que solo lo podía amar cuando sepa tocar. Bueno, Martín empezó a practicar hasta que aprendió a tocar el violín. Entonces Raquel ahí se dio cuenta que lo amaba, y lo amaba de verdad. Pero Martín, a esa altura, después de tanto tocar violín y practicar, ya no le quedó amor. ¿Y qué pasó? Raquel murió de pena. Así que escuchemos la canción mejor de Antonio Prieto, Martín tenía un violín. Martín tenía un violín, pero nunca lo tocaba, pues amaba a Raquel y a ella sola miraba. Raquel era mujer cruel, que del pobre se burlaba. Yo solo te he de amar cuando sepas tocar. A solas con su violín practicaba y practicaba. Pobrecito Martín, casi nada avanzaba, pero todo buen afán tiene siempre recompensa. Y un buen día Martín dominó a su violín. Martín tocaba el violín y a la gente la encantaba, y hasta un ángel bajó a escuchar su tonada. Fue entonces cuando Raquel comprendió cuánto lo amaba y le dijo a Martín: tuyo es mi corazón. Pero Martín respondió: de mi amor no queda nada, solo quiero al violín y a mi música mata. Y por eso murió la Raquel al sentirse despreciada. Es que el verdadero amor mata la burla. Raquel, Raquel. Partimos tan acelerados con el capítulo 40 de personajes de la nueva ola chilena que no alcanzamos a saludar a todos los trabajadores del mundo. Sábado 1 de mayo es el Día del Trabajo. Saludar a todos los trabajadores y a aquellos que han perdido el trabajo por razones pandémicas. Esperamos que pronto lo recuperen
para que el país vuelva pronto a la normalidad, además de cuidarse de la pandemia por el COVID, también curarse de la pandemia económica que está causando tantos estragos en las familias de Chile y del mundo. Sigamos reflexionando. Esta vez un pensamiento que tiene que ver con la madre. Se le preguntó a una madre: ¿a cuál de tus hijos quieres más? Entonces ella respondió: al enfermo hasta que se cure, al ausente hasta que vuelva, al pequeño hasta que crezca y a todos ellos hasta que muera. La pura verdad, el pensamiento de una madre. Vamos a ir a otro comentario. Esta vez Carlos, el antofagastino. Óscar, un gran saludo en este día sábado. Una gran coincidencia. En el año 1971 o 1972 vi algunas veces a don Valentín Trujillo, quien seguramente hacía clases en algún curso de mi liceo Darío Salas. Ya era conocido por Ping-Pong. También gratos recuerdos de Cuánto sabe usted, conducido por Justo Camacho. Una persona muy sobria y un gran locutor. Y Esteban Lop, quien se nos fue el año pasado. Recordado periodista deportivo, locutor, con su timbre de voz tan característico. Cuando era lolo fui muchas veces a Canal 9, ubicado en Inés Mateo Rejola 0825. Vi a Francisco Herreros, el gran Fernando Gallardo, Enrique Maluenda, recién llegado a Chile. Lindos recuerdos de la televisión de los 60 y 70. Un gran abrazo para ti y gracias por estos recuerdos. Saludos, Carlos de Antofagasta. Mantente vigente. ¿Y qué tenemos del anecdotario de la nueva ola? Los sobrenombres. Los que eran muy puntudos, sinónimo de entradores, les decíamos patudos. Y los que se lustraban los zapatos en el cajón del Maipo, por patudos. Los que eran apretados y no les gustaba gastar mucho dinero, le decíamos que eran más apretados que abrazo de curado. Y a los que les gustaba compartir con los amigos y pagaban la cuenta del restaurante, le decíamos que era rajativo. Y no es chiste. Y vamos a seguir con las canciones con nombre de hombre. Vamos a ir ahora a Gloria Benavides, nacida en Loncoche. A los 3 años, Gloria Benavides fue dejada por sus padres al cuidado de una familia de una localidad cercana a Valdivia. Allí permaneció hasta los 5 años, cuando viajó sola a Santiago para reencontrarse con su madre. Con la experiencia de haber participado en un coro infantil en la Radio Baquedano de Valdivia, Gloria fue llevada a la Radio Minería para incorporarse primero al club del tío Alejandro, de Alejandro Michel Talento, y luego al coro de niños del show de René Largo Farías. Fue en ese contexto que participó en las primeras grabaciones de discos de rondas infantiles. Esa fue la antesala de su carrera solista, iniciada poco después. Cuando cumplía 11 años se registraba los temas Norman y Amor por teléfono, un single del sello RCA aparecido justo cuando comenzaba en Chile el masivo fenómeno de la nueva ola. Así partió la Glorita. Y su primera canción tenía nombre de hombre. Escuchemos cómo cantaba a Norman. Jimmy calls me on the phone and I was gone. Not a
Y seguimos haciendo radio como antaño, como en los años 60, los años de la nueva ola. Un recuerdo para Gerardo Bastidas, Carlos Alfonso Hidalgo, Juan Carlos Gil. En fin, son tantos. Ricardo García, Raúl Matas. Dignificaron la radio, crearon una escuela que con el tiempo se fue extinguiendo. Ya no existen los programas de conversación, los programas donde aprendíamos de los cantantes, donde nos contaban noticias fresquitas de lo que estaban haciendo. Pero por eso tenemos acá a personajes de la nueva ola chilena, para evocar esos tiempos y seguir recordando, disfrutando de esas hermosas canciones que nos hicieron enamorar, que nos encantaron en nuestra juventud. Vamos a ir con un lindo pensamiento. Nunca te arrepientas de conocer a diferentes tipos de gente. La gente buena te da felicidad, la gente mala te da lecciones y la gente maravillosa te da los mejores recuerdos. Es cierto, lo malo se va olvidando rápido, ¿eh? Las cosas malas que nos han pasado se borran rápido de nuestras vidas y los lindos momentos permanecen como recuerdos. A veces una canción nos hace recordar un lindo momento. ¿Vamos a los comentarios? Tenemos comentarios de Héctor Manuel González Escobar y nos dice: sí, claro que recuerdo la Radio Cronos. ¿Cómo no recordarla si me torturaba levantarme para ir al colegio y sentía que cada minuto era un tormento, porque sentía que avanzaba tan rápido? Gracias, amigo, por recordar a través de la música y tus palabras tantas cosas lindas de mi niñez, y así poder recordar a mi querida y hermosa madre, a mi querida tía Lidia, a mis primos y hermanos. Que dure mucho, mucho este espacio. Saludos, Héctor Manuel. Y tenemos también a Latinán Ramos, un amigo que también nos sigue en el programa Contigo a la Distancia, programa de conversación que se transmite los días viernes en la noche. Latinán nos dice: hoy para mí es un día especial, cantaba Rafael de España. Hoy recuerdo a mi madre Irma Fidelia en el día de su cumpleaños, quien entre sus variadas cualidades en su juventud, en la década de los 40, fue Miss Radio del Norte, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. De eso puedo dar fe. Con el paso de los años la escuché en variadas oportunidades y tenía una voz muy entonada, melodiosa. Saludos para usted y su gran sintonía. Saludos para ti, Latinán. Un gusto tenerte por este lado. Y del anecdotario de la nueva ola, tenemos a los que reaccionaban en forma exagerada ante una situación imprevista. A ellos le decíamos Alarac, debido al personaje de la revista El Pingüino. Al que sufría de una infidelidad, ¿cómo le decíamos y se le sigue diciendo? Cornelio. Así nomás. Nadie se libra de los sobrenombres, ¿eh? ¿Te han dado cuenta? También somos los tiempos donde cuando hacíamos una promesa decíamos palabra de hombre o palabra de mujer y nos dábamos un tremendo apretón de manos. Y vamos a la música de nuevo. Tenemos esta vez a un grupo musical que se llaman ni más ni menos que los Harmonix. Tremendo grupo, tremenda vocalista. Un grupo que nace a principios de los años 60 en la ciudad de Arica, en pleno desarrollo de la nueva ola chilena. Lo integraban una copiapina, 3 ovallinos, Willy Morales y los hermanos Mario y Segundo Silva, un guitarrista de excepción, un peruano, Carlos Loaiza, el corazón del grupo, y la copiapina Brenda Carpanetti, nombre artístico Brenda. Con 2 guitarras eléctricas, un bajo y una batería, una vocalista graba en el sello discográfico Demon.
y rápidamente se ubican en los primeros lugares de los rankings semanales de radios nacionales y extranjeras, porque también llegaron a ser conocidos en Bolivia, Ecuador y Perú. Bueno, canciones con nombre de hombre. Aquí hay una pareja, Miguel e Isabel. Una pareja que no duró mucho. ¿Por qué? Porque eran muy celosos los dos. Los celos matan la pasión, enferman la relación, lamentablemente. Y ellos eran demasiado celosos ambos. Por eso que al final de la canción dice que Miguel e Isabel ya juntos no están. Escuchemos a los Harmonix con Miguel e Isabel. Tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el Son los celos que tiene Miguel, lo que ya le ha cansado a Isabel, es la forma de ser de Isabel, lo que ya no soporta a Miguel. Miguel e Isabel perdieron su amor. Miguel e Isabel ya juntos no están. Ella vive pensando en Miguel y él se muere por ver a Isabel. Ella piensa que otra Isabel y él se piensa que otro Miguel. Miguel e Isabel perdieron su amor. Miguel e Isabel ya juntos no están. Se ha marchado muy lejos Miguel, por su orgullo ha perdido a Isabel, y muy sola ha quedado Isabel por no haber perdonado a Miguel. Miguel e Isabel perdieron su amor. Miguel e Isabel ya juntos no están. Miguel e Isabel perdieron su amor. Miguel e Isabel ya juntos no están. Miguel e Isabel ya juntos no están. Continuamos escuchando la música de ayer, la que nos lleva al recuerdo de los años 60 y 70, nuestra infancia, nuestra juventud. Antes de ir con los comentarios, un nuevo pensamiento ni más ni menos que de William Shakespeare. El pensamiento dice que después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepientas el resto de tu vida. Todos, sin excepción, tenemos derecho a equivocarnos y a enmendar los errores. Seguimos también con los pensamientos. Tenemos a Guillermo Riquelme. Dice: hola Óscar y a nuestro grupo. Buen recuerdo de Juan Carlos Recabal
Yo estudié en la Escuela República de Guatemala. También tuve de profesora a Valentín Trujillo y de gimnasia a Luis Zorro Álamos. Tremendos personajes docentes en aquella época. Al poco tiempo, bueno, la televisión se llevó a Valentín Trujillo a ocupar lugares estelares, trabajando prácticamente toda una vida con don Francisco. ¿Y qué decir del Zorro Álamos? Tremendo personaje del fútbol chileno. Gran entrenador. Estos chiquillos se codeaban con la élite en ese entonces. También tenemos aquí a Luis Héctor Ruiz Miranda. Hola don Oscar, dice, viendo al dúo Los Dos y a don Nelson Catalán, dueño del sello Manimal, con quien grabamos 2 CDs, uno de tributo a The Shadows y otro con temas instrumentales de grupos chilenos. Vendió muchos CDs en las tiendas Su Música y otras. Nunca vimos nada de lo que nos prometió. Hago el comentario solo como anécdota, nada más. Saludos. Saludos, Luis Héctor Ruiz Miranda. Como tantos artistas, soñadores. Nos faltaban los managers que les cortaban la colita o simplemente los engañaban. Continuemos. Y volviendo también a las propagandas de los años 60, ¿sabían ustedes que, o se acuerdan, de alguna vez cuando fueron a comprar una ampolleta, que las ampolletas eran de marca? Por ejemplo, General Electric, con ampolletas y tubo fluorescente. Una página completa en la revista de Reader Digest decía la propaganda: luz es paz. Porque paz, porque se iluminan los corazones en tinieblas, porque se ilumina la mente para zanjar diferencias, porque un mensaje de luz hace el abrazo eterno. Al inventar la lámpara eléctrica, Edison llegó a la humanidad el antídoto de acechanza, de amenaza oculta. Paz al amparo de la luz. General Electric, depositaria de tan precioso legado, marca con una trayectoria de constante perfeccionamiento. Siempre a la vanguardia, lleva más luz, mejor luz, hasta los más apartados rincones del mundo, hasta donde sin luz no existiría la paz. ¿Qué les parece? Hoy día vamos a comprar una ampolleta y son todas chinas. Ya, ni hablar de la marca. Bueno, momentos sofisticados de aquellos tiempos donde se podía hacer propaganda de todo. De todo. Bueno, General Electric, otras eran las Philips, Osram, entre otras. Si ustedes se acuerdan de otras marcas, cuéntenos. Se repite en el plato los dos, dúo peruano-chileno. Han salido en varias semanas, en varias temáticas de programa. Ahora se repitieron el plato con Manuel Manolo, canción con nombre de hombre. Estos dos que ganaron el Festival de Viña el Festival de Valdivia en el año 1972 y que lo acaban de echarle una recordadita de algo que no cumplieron. Un empresario, uno de ellos. Bueno, Manuel Manolo, un hombre de la calle, un vividor, un hombre que vivía macheteando, como se dice, pidiendo que le dejen la cola, y quería enamorar a la viuda del conventillo para salvarse, digamos, económicamente, más bien por no decir para que los mantuvieran. Bueno, Manuel Manolo, un cafiche de aquellos. Escuchemos a los dos con esta canción. Pidiendo un pucho de
Vas por las calles, vas por los bares, y aquella gente que grita, lo que les duele es tu libertad. Mano en mano te llaman todos, la nariz roja y el cuerpo flojo, el traje viejo y zapatos rotos, pero tú vives felísima. Mírale la pinta. Me contaron los chiquillos que estás contento y enamorado de aquella viuda del conventillo. Manuel, cuidado, me contaron los chiquillos que estás contento y enamorado de aquella viuda del conventillo. Manuel, cuidado, vas a tener que trabajar, vas a perder la libertad. Pidiendo un pucho, buscando un trago, vas por las calles, vas por los bares, y aquella gente que grita, lo que les duele es tu libertad. Mano en mano te llaman todos, la nariz roja y el cuerpo flojo, el traje viejo y zapatos rotos, pero tú vives felísima. ¡Qué macha Dios! Me contaron los chiquillos que estás contento y enamorado de aquella viuda del conventillo. Manuel, cuidado, me contaron los chiquillos que estás contento y enamorado de aquella viuda del conventillo. Manuel, cuidado, vas a tener que trabajar, vas a perder la libertad. ¡Jala, Manolo! ¿Dónde estás, Manuel? Que estás contento y enamorado. No tiene un 10 si quiere casarse. Manuel, cuidado. Y con la vida del conventillo, mira, chico. Que estás contento y enamorado. Todo el barrio lo comenta. Manuel, cuidado. Continuamos escuchando las canciones con nombre de hombre. De fondo se escucha a Fabio cantándole a su amigo Carlos. Ese amigo que en los momentos más difíciles no alcanzó a estar con él. Y le dolió el alma porque su amigo Carlos partió y él no alcanzó a llegar a despedirse. Pero de eso se tratan estas letras. Cuentan historias a veces desgarradoras de la amistad, del amor, del cariño. Continuemos con un pensamiento. Aprendí a defenderme sin utilizar la venganza. Aprendí a perdonar sin guardar rencor. Aprendí que no vale la pena guardar cosas innecesarias en el corazón. Es cierto, no hay que guardar rabia. No hay que guardar rencor. Es mejor dejar pasar esos malos momentos. Mientras vamos a un par de comentarios. Tenemos a José Carreño que nos dice: hola Óscar, te felicito nuevamente por el programa. Quiero contarte lo hermoso de mi niñez. Por ejemplo, cuando iba al colegio y teníamos que usar ese overol de color café claro. Y los adultos nos decían: ahí van los mecánicos. Me acuerdo de esos overoles, José, también los usé.
Y acuérdate que cuando los compraban, llegaba marzo, empezábamos las clases y andábamos derechito. El problema es que después de cada lavado empezaban a encoger. Entonces empezábamos el año con una estatura y terminábamos más chicos y así como corcovados. Nos veíamos muy para la risa. Buen recuerdo, José, de los overoles de color café. Bueno, nos dice José que estudiaba en una escuelita de campo en Graneros. Dice, espero leas mi comentario. Pero por supuesto, José Carreño. Y bienvenido a la tertulia. Comprométete a contarnos anécdotas de tu infancia, tu adolescencia. Aquí, en el programa Personajes de la Nueva Chilena. Tenemos un amigo, Fernando Zambrano, que dice, saludos desde Ecuador, felicitaciones, lindo programa. Gracias, Fernando, bienvenido al club. Y en los años 60 también había un detalle importante para comprar la ropa. Había mucha propaganda, muchas opciones y ropa de mucha calidad. Por ejemplo, Eagle Clothes, el mejor traje de las Américas, fabricado en Chile por Burger, Sociedad Anónima Comercial Internacional. Eagle Clothes, decía, estaba presente desde el año 1920 en Avenida de las Américas, en el Rockefeller Center en New York, en Chicago, en Los Ángeles, en Atlanta, Dallas, en Melbourne, Australia, en Santiago de Chile, en Caracas, Venezuela. Productos de gran calidad, los trajes Eagle Clothes. Y fíjense que una propaganda del año 1966 nos dice, tómenle el gusto a la buena vida tomando Escudo, cerveza Escudo Extra. ¿Se dan cuenta que la Escudo es más vieja que nosotros? Perdón, más antigua quise decir. Así nomás. Bueno, y el turno musical corresponde esta vez a Tito y Pati, Tito Fernández y Pati Chávez, que cantaron una canción de origen uruguayo, el violín de Becho. A propósito de que la anterior era de Antonio Breto, Martín tenía un violín, aquí Becho tenía un violín y era un bohemio muy tímido. Cuando los aplausos coronaban su arte, el hombre como que enrojecía. Así fue Carlos Eismendi, nacido en Lascano, conocido como Becho. El violinista recién llegado a Montevideo comenzó a trillar la noche de los cafés y clubes donde la música acompañaba a los parroquianos sin sueño. Su delgada silueta se hizo popular por la zona de la Plaza Cagancha. Bajaba la escalerita del Cuareim, casi 18, y en Teluria sonaba su violín, y la mayoría de las veces sin cobrar, pero feliz porque lo rodeaban sus íntimos amigos. Escuchemos el violín de Becho con Tito Fernández y Pati Chávez. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no
ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Y continuamos escuchando nuestro programa Personajes de la Nueva Ola Chilena. Esta vez, canciones con nombre de hombre. Tercera edición. Bastantes canciones, ¿eh? Y muy bonitas todas. Vamos a un pensamiento. Si lo intentas, te puede ir bien o mal. Si no lo intentas, siempre te quedará la duda. Atrévete. Hazlo. Hay un dicho que también es de nuestros tiempos. Dice, quien no se arriesga, no cruza el río. Siempre hay que dar pasos importantes para salir adelante. Ahora vamos a ir a una narración que recuerda los tiempos de niñez. Cómo eran las reglas del fútbol en nuestra niñez. Y dice que, regla número 1, los dos mejores no podían estar al mismo equipo, cada uno para un lado y ellos elegían los equipos. Ser elegido al último era como una gran humillación, la regla número 2. La número 3, un equipo jugaba sin camiseta. El que hacía el primer gol se ponía las camisetas. Regla número 4. El peor de cada equipo iba al arco, a menos que alguien por voluntad propia eligiera ser el arquero. Regla número 5. Si nadie aceptaba ser arquero, se adoptaba una rotación, un gol cada uno. Incluso algunos se los dejaban hacer para salir del arco. Regla número 6. El dueño de la pelota jugaba en el mismo equipo que el mejor jugador. Regla número 7. No había árbitro. Regla número 8. La distancia de los arcos se marcaba con 3 o 4 pasos y los palos se marcaban con chalecos, poleras, piedras o lo que fuera. Así eran. Las faltas eran marcadas con un grito y tenían que gritar como si se hubiera quebrado una pierna para que la cobraran. Número 10. Las lesiones, como quebrarse el dedo gordo del pie, romperse la rodilla, sangrar la nariz u otras, eran normales. Regla número 11. Quien tiraba la pelota lejos tenía que ir a buscarla. La regla número 12. Los penales se pateaban con el pie al lado de la pelota. La número 13. Se cobraba altura cuando la pelota superaba una ídem absolutamente arbitraria, ya que podía variar entre 5 y 20 metros.
La regla número 14. Al comienzo del partido se establecía si la cuneta valía para hacerse una autopared, si los goles fuera del área eran válidos, si había arquero, jugador, etc. La número 15. Si la pelota caía en la casa del vecino jodido, había que mandar al más caballerito a tocar el timbre para pedirla. La regla número 16. Si era en la calle, había que interrumpir la pichanga cuando alguien gritaba ¡auto! Regla número 17. El partido terminaba cuando todos estaban cansados, cuando llegaba la noche o cuando la madre del dueño de la pelota le decía que se fuera para la casa. La regla número 18. Incluso si estaba 15-0, el partido terminaba con quien hace el último gol. O sea, el último gol gana. Regla número 19. Si el gol era dudoso, se decía gol o penal. La regla número 20. A nadie se le ocurría hacer una falta al dueño de la pelota porque ahí se terminaba el partido. Y la 21 era, si no hacías caso a tu mamá para entrar a comer, bastaba un silbido de tu papá que te hacía correr en 3 segundos a la casa. Qué bonitos recuerdos, amigos, ¿no?, de la infancia. Yo creo que la mayoría de nosotros fuimos peloteros. ¿Qué les parece si continuamos con un comentario? Claudio Rojas, el corresponsal, nos dice: hola Óscar, qué buena noticia saber que estás directamente en Radio de Regiones con tu programa. Ojalá pudiera llegar acá en Antofagasta. Acá está Radio Romina, con programación de la Nueva Ola. Perdón por la publicidad, dice. Te cuento que esta semana tenemos pocas efemérides. Una de ellas es el norteamericano Bobby V, que nació un 30 de abril de 1943. Y la argentina Silvana Di Lorenzo, que nació un 1 de mayo del 54. Cuídate, amigo, un abrazo. Gracias por la información, Claudio. Seguimos en contacto. Y Eduardo Alarcón nos dice: saludos, Óscar, pienso que más de algún contemporáneo en su juventud se fumó un Liberty, un Monarch, cabaña Baracoa o un cabaña especial o corriente, como además un ópera, cigarrillos de nuestros tiempos. Saludos a todos y todas. Saludos, Eduardo Alarcón, que estés muy bien. Y el siguiente cantante, se repite el plato también. En este caso se trata de Alberto Plaza. Alberto Alfredo Plaza Aguirre, 12 de febrero de 1962, su fecha de nacimiento. Cantante y compositor chileno estadounidense. Obtuvo el tercer lugar en el 26º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con Que Cante la Vida en el año 1985 y segundo lugar en el 24º Festival OTI con Canción contra la Distreza en 1995. Bueno, lo lindo de las canciones de Alberto Plaza es la claridad que tiene para expresar. Son verdaderas historias cantadas. Y en este caso, José Miguel, un niño que está en el vientre de su madre cuando su padre decide partir. Y ella, a pesar de la distancia, a pesar de que él partió, le puso el mismo nombre de su amado. Dijo, se llamará José Miguel. Escuchemos a Alberto Plaza con esta hermosa canción. Aunque tuvo todo a su favor un tiempo atrás, se le vio partir una mañana con la vida rota en 1000 pedazos y además otro corazón que palpitaba. Desde el día en que ella se hizo amiga del dolor, no ha podido echarlo de su mente. Ahora solo tiene el gran recuerdo de un amor y lo que lucharon con la gente. Se llamará José Miguel porque es el nombre del que amaba, y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, pues ni siquiera lo ha pensado, porque está segura que
en su vientre va al pasado y que volverá a nacer. Él decía, yo no sé si estuvo mal o bien, y voy a decírselo a tu padre. Lo que a mí no importa es que te quiero más que ayer, y eso solamente es lo que vale. Se olvida de pensar que estás enamorada, y en estas cosas vale el corazón y el resto es nada. Se llamará José Miguel porque es el nombre del que amaba, y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, pues ni siquiera lo ha pensado, porque está segura que en su vientre va el pasado y que volverá a nacer. Se llamará José Miguel porque es el nombre del que amaba, y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, pues ni siquiera lo ha pensado, porque está segura que en su vientre va el pasado y que volverá a nacer. Y así continúa nuestro programa, Personajes de la Nueva Ola Chilena, con las canciones con nombre de hombre. Bueno, una excusa también para conversar, para reflexionar, para recordar el pasado, las anécdotas y todo lo que estamos recordando en este programa. Hay una reflexión muy emotiva que dice: cuando se cierra la casa de los abuelos, cuando los abuelos partieron, dice, uno de los momentos más tristes de nuestras vidas llega cuando se cierra para siempre la puerta de la casa de los abuelos. Y es que al cerrarse esa puerta, damos por finalizado los encuentros con todos los miembros de la familia, que en ocasiones especiales, cuando se juntan, enaltecen los apellidos, como si de una familia real se tratase, y llevado siempre por el amor a los abuelos, cual bandera. Cuando cerramos la casa de los abuelos, damos por terminado las tardes de alegría con tíos, primos, nietos, sobrinos, padres, hermanos e incluso novios pasajeros que se enamoran del ambiente que allí se respira. Ni siquiera hace falta salir a la calle. Estar en la casa de los abuelos es lo que toda la familia necesitaba para ser feliz. Los reencuentros en Navidad, que cada año que llegan piensas que sí será la última vez. Cuesta aceptar que esto tenga fecha límite, que algún día todo estará cubierto de polvo y las risas serán un recuerdo ido de tal vez tiempos mejores. El año pasa mientras esperas estos momentos y sin darnos cuenta, pasamos de ser niño abriendo regalos a sentarnos junto a los adultos en la misma mesa, jugando desde el postre del almuerzo hasta el cafecito de la cena. Porque cuando se está en familia el tiempo no pasa y ese café es sagrado. Las casas de los abuelos siempre están llenas de sillas. Nunca se sabe si un primo traerá a la novia o a un amigo o al vecino, porque aquí todo el mundo es bienvenido. Siempre habrá una cafetera con café o alguien dispuesto a hacerlo.
Saludas a la gente que pasa por la puerta, aunque sean desconocidos, porque la gente de la calle de tus abuelos es tu gente, es tu pueblo. Cerrar la casa de los abuelos es decir adiós a los mejores momentos de la vida. ¿Cierto, amigos? Hoy, muchos, la mayoría de nosotros somos los abuelos y estamos viviendo una linda etapa. Por eso hay que disfrutarla, porque tiene fecha de vencimiento. Y después de esta emocionante reflexión, hagamos un recordatorio del anecdotario de la nueva ola. Cuando tentábamos sobre algo que teníamos como un bien raíz, como un auto, decían que estábamos cachiporreándonos. Y cuando lo estábamos pasando bien con una chiquilla, sexualmente hablando, decíamos que nos estábamos cacheteando. Y somos del tiempo donde decíamos primero que nada, y ahora todos dicen primero que todo. Van cambiando los modismos. Es un detalle interesante cómo se va desarrollando en la vida la terminología folclórica de cada país. Y a propósito de folclórica, vamos a ir a los cantantes. El cantante, en este caso es un grupo de gran trayectoria participante en la corriente de la nueva canción chilena, Quilapayún. Quilapayún, que en Mapudungun significa Quila, 3 y Payún, barbas, es decir, 3 barbas. Una banda chilena de música folclórica que formó parte de la llamada nueva canción chilena en la década del 60 y que sigue vigente a la fecha. Así es. Fue formada en Santiago el 26 de julio del año 1965 por Julio Carrasco y Julio Numhauser, quienes invitaron en un primer momento al hermano del primero, Eduardo Carrasco, quien se suponía sería solo un intérprete temporal. Tanto Julio Numhauser como Eduardo Carrasco eran voluntarios de la Bomba Israel, quinta compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Así el trío inicial decide llamarse Quilapayún, que, como dije anteriormente, en Mapudungun significa 3 barbas. Y en este caso ellos cantan la cueca de Joaquín Murieta. Joaquín Murieta nació en el año 1829 y falleció en el año 1853. Un personaje de la historia, también llamado el Robin Hood de El Dorado. Fue una figura legendaria mexicana en la versión al español hecha por el chileno Carlos Moria, donde se varía la nacionalidad de Murieta, dice que es chileno. Su historia se sitúa en California durante la fiebre del oro de la década de los años 1850. De uno u otro modo, para algunos activistas políticos, su nombre ha simbolizado la resistencia latinoamericana ante la dominación económica y cultural de los angloparlantes en las tierras de California. Escuchemos la cueca de Joaquín Murieta con el Quilapayún. Ya llegó Joaquín Murieta,
Joaquín Murieta, manos agrestes, traen la muerte ahí sí, rayo celeste, que me den un bandido, uno como este. Anda rayo celeste, manos agrestes. Y así estamos llegando a la última parte de nuestro programa. Personajes de la nueva ola chilena, que como les dijimos, además de estar en el canal Oscar Rito en YouTube modo radio, es transmitido por la emisora Fiesta Latina 92.5 de Renaico, región de Cañete, la Araucanía. Cosa que nos tiene contentos porque estamos creciendo, significa que hay más gente escuchando. Necesitamos vuestro parecer, vuestros comentarios. Entiendo que nosotros ya los más antiguitos tenemos problemas con la tecnología. En muchos casos a veces ni siquiera sabemos mandar un mensaje, pero ¿para qué están los nietos? Ellos nos van a ayudar, pues ellos orientan. Cuando yo tengo algún problema técnico, le pregunto a mis nietos y soluciono el problema. Así que, amiguitos, amiguitas, vamos, envíen sus comentarios, mándenos sus anécdotas de estudiantes. ¿Están de acuerdo? Los esperamos entonces. Vamos con el último pensamiento, especialmente dedicado a las parejas, a nuestras parejas. Respecto al amor, el amor no es vivir siempre felices y contentos. Eso es un cuento de hadas. El amor es saber afrontar juntos la vida, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Siempre juntos, sin dar tregua al destino. Bueno, y ahora vamos con los comentarios. Esta vez tenemos a Ricardo Álvarez Rojas. Qué buen programa, por Dios. Lo pillé sin querer y de aquí no me sacan. Gracias, Oscar, por lo que haces. Gracias, Ricardo. Bienvenido al programa. Juan Carlos Recabal nos dice, se refiere a Guillermo. Buen comentario, Guillermo. Qué coincidencia tener a don Valentín Trujillo como profesor. Un saludo y abrazo. Sí, don Valentín en sus inicios se ganó la vida como profe. Y caramba, los alumnos deben haber aprendido mucho con ese ejemplo. Y Claro Luna, que nos escribe desde Austria, nos dice, hola, ¿puedes incluir un tema, por ejemplo, qué juegos había en los 60, 70? Volantines, trompo o algo de historia de estos juegos. Gracias. Bueno, Ricardo, recordamos los juegos, jugábamos a la rayuela, ¿te acuerdas? Desde niñito ahí, especialmente para el invierno, cuando estaba la tierra mojada, cuando había cierto barrito por ahí, jugábamos a la rayuela. Más grande después jugábamos a la rayuela corta. También entre niños y niñas la ronda de San Miguel. El tombo, por ejemplo, a las naciones, todo se jugaba con pelota. Y no con pelota se jugaba a las escondidas. Acuérdate, Carlos Luna, que cuando jugabas a las escondidas a veces te ibas a esconder con tu mejor amiguita. Jugábamos a la bolita, al trompo. ¿Qué decir de la bolita? Cuando jugábamos a la troya, a los tres hoyitos, etcétera. Y sacábamos un tirito del catre de la abuela, del catre de bronce. Y del trompo, que también era un juguete que lo jugaban también las niñas, porque había una manera, el hombre lo tiraba de una manera y la niña lo tiraba de otra. También jugábamos al corre el anillo para la penitencia, ¿se acuerdan? Corre, corre la guaraca. Saltamos el cordel. En fin, y también jugábamos a la dama,
Se jugaba bastante en ese tiempo. No sé, Clara Luna, cuéntanos también, ¿qué jugaste tú? Y ustedes pongan el resto de los juegos, porque estoy seguro que no los definí a todos, no los nombré a todos los juegos que teníamos en aquel entonces. Y se nos viene muy pronto el Día de la Madre. Vamos a ver si podemos hacer un programa especial dedicado a todas las mamitas del mundo. Y para despedirme, agradeciendo una vez más la preferencia, una vez más los emotivos comentarios que ustedes hacen y que llenan el programa, porque en el fondo los protagonistas son ustedes del programa. Ustedes son los protagonistas de la historia de los años 60 y la reviven contando sus anécdotas. Y eso nos hace felices a todos. Bueno, para terminar, voy a cantar una canción, bueno, como estamos hablando, canciones con nombre de hombre, dedicada a José el Carpintero, el padre putativo de Jesús. Ya vivió en Nazaret, dicen, ejerciendo el oficio de carpintero, y al parecer murió antes de que comenzara la vida pública de Jesús. José el Carpintero, visto desde la humanidad, desde un ser común y corriente, de un ser con sentimientos, que acompañó a María en todo su proceso de embarazo y durante toda la vida, por supuesto. Pero esta canción de un autor argentino narra la historia, los pasos que dio María y José hasta el nacimiento de Jesús. Así que espero que lo disfruten y me despido hasta la próxima semana, queridos amigos. Que estén muy bien, cuídense. Cuando José el Carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaban cómo lo iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. A él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas.
un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. Por un lado la fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar.